Hola, bienvenidos a este video en el cual vamos a estudiar el tema de progresiones. Iniciamos con progresión aritmética. Para ello, consideren la siguiente situación. Complete la siguiente sucesión de números. Tenemos 3, 7, 11, 15, 19, 23 y nos encontramos con un espacio. Después el 31 y los 3 espacios restantes que también debemos completar. Ahora, para poder completarlos, debemos analizar cuál es la relación que hay entre los términos que sí tenemos. Noten que si partimos de 3 y le sumamos 4, llegaremos a 7. Después, si a 7 le sumamos 4, llegaremos a 11. Haciendo lo mismo, 11 más 4 nos da como resultado 15. Y así sucesivamente. Así, para completar el primer espacio faltante, debemos tomar el 23, sumarle 4 y obtendremos como resultado 27. Noten que si a 27 le sumamos 4, obtendremos como resultado 31, que es el término en octavo lugar. Para obtener los términos restantes, seguimos utilizando esta regla. Entonces, haremos 31 más 4, que nos da como resultado 35, 35 más 4, que nos da 39, y 39 más 4, que nos da como resultado 43. Bien, analicemos ahora cuáles fueron nuestros pasos para lograr completar la sucesión de números que se nos presentaba al inicio. Iniciamos escribiendo los primeros 4 términos. El primero de ellos corresponde a 3, el segundo sería 7, el tercero 11 y el cuarto sería 15. El término en la posición 1, que corresponde a 3, no lo obtuvimos sumando ninguna cantidad, sino que era el término dado. El 7 lo obtuvimos sumando al término anterior, es decir, a 3, la cantidad de 4. El término en la tercera posición, que en este caso es 11, lo obtuvimos sumándole al anterior, es decir, a 3 más 4, nuevamente 4. El término en la posición 4 lo obtenemos sumándole al término en la posición 3, es decir, a 11, a 3 más 4, nuevamente la cantidad 4. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos pensar en una fórmula para el término n, es decir, cualquier número natural? Vean que siempre los términos dependen de todos los términos anteriores, entonces sería muy exhaustivo, si n fuera un número muy grande, tener que calcular todos los términos anteriores para obtenerlo. Entonces queremos tratar de buscar una fórmula general. Nosotros podríamos entonces iniciar en 3, que es nuestro primer término, e irle sumando la cantidad de 4 cierta cantidad de veces. Pero ¿cómo podemos identificar cuántas veces debemos sumar el número 4? Vamos a generar un patrón a partir de los términos anteriores. Noten que cuando estamos en la posición 1, la cantidad de veces que sumamos 4 en realidad no es ninguna, no tenemos ninguna suma. Cuando estamos en la segunda posición, sumamos el 4 una vez. Cuando estamos en la tercera posición, sumamos el 4 dos veces. Cuando estamos en la cuarta posición, estamos sumando el 4 tres veces. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Siempre que estamos en determinada posición, sumamos el 4 una unidad menor que el número de posición en el que estamos. Entonces, si nosotros estamos en la posición n, deberíamos sumar el 4 n menos 1 veces. Entonces, esta cantidad de 4 es n menos 1. Retomemos algunos aspectos del ejercicio. Cada uno de los términos para completar la sucesión la pudimos obtener
sumando 4. Es decir, la operación que empleamos para completarla fue en este caso la suma. Y por último, logramos generar el término general de la sucesión de números, que en este caso estaba dado por a sub n igual 3 más n menos 1 por 4. 3 que era nuestro primer término y sumarle n menos 1 veces el número 4. A partir de la situación estudiada podemos definir entonces lo que es una progresión aritmética. Se dice que una sucesión de números a sub n está en progresión aritmética cuando cada uno de ellos, excepto el primero, es igual al anterior más una cantidad constante t llamada diferencia de la progresión. En el caso de nuestro ejemplo, la diferencia que nosotros teníamos era de 4. Ahora, hablemos un poco de la diferencia. Nosotros decimos que cada término va a ser igual al anterior más una cantidad constante. Entonces, nosotros podemos decir que el término a sub k será el término anterior, es decir, el término a sub k menos 1, más la diferencia de la progresión. Es decir, si nosotros quisiéramos encontrar la diferencia de la progresión, basta con restar el término a sub k menos el término a sub k menos 1. De manera que en nuestro ejemplo, para obtener la diferencia, nosotros podemos hacer la resta 7 menos 3, 11 menos 7, 15 menos 11, y todas ellas nos deberían dar como resultado la diferencia, que en este caso es 4. Noten que si la diferencia es mayor que 0, aumenta el valor de los términos de la sucesión y decimos que la progresión es creciente. Por el contrario, si la diferencia fuese menor que 0, disminuiría el valor de los términos de la sucesión y obtendríamos una progresión decreciente. Hablemos ahora del término general de una progresión aritmética. Este está dado por a sub n igual a sub 1, que es el primer término de la progresión, más n menos 1 veces la diferencia de la progresión. Por eso es que en el caso de nuestra sucesión, el término general era a sub n igual a 3 más n menos 1 por 4. Estudiemos ahora una segunda situación. Se tiene que para una motocicleta que vale 1.890.000 colones, una concesionaria tiene el siguiente sistema de financiamiento. El primer mes se pagan 200.000 colones y cada mes posterior se pagan 10.000 colones, menos que el anterior. ¿Cuántos meses tardaría un comprador en pagarla? Entonces vamos a estudiar cómo es este sistema de financiamiento. Vamos a escribir los meses y el pago que se hace en cada uno de ellos. En el primer mes se dice que son 200.000 colones. En el segundo mes van a ser 200.000 menos 10.000, porque son 10.000 colones menos que el anterior. En el tercer mes se pagará lo del mes anterior, que son 200.000 menos 10.000, menos otros 10.000 colones correspondientes al rebajo del mes 3. Y así podemos seguir encontrando cómo es el pago de acuerdo al mes. Vean que lo que queremos encontrar es cuántos meses tarda el comprador en pagarla. Por ejemplo, cuando han pasado 3 meses, nosotros podríamos sumar estos pagos. Sería 200.000 del primer mes, más 190.000 del segundo mes, más 180.000 del tercer mes. ¿Y cuánto nos da eso? Eso nos da un total de 570.000 colones. O sea, todavía nos falta para llegar al 1.890.000 colones. Pero vean que el procedimiento está siendo bastante cansado. Apenas llevamos 3 meses y vamos por 570.000 colones. No se sabe en realidad cuántos meses se van a requerir para pagarlo, entonces puede que sean demasiados y haya que hacer muchísimos cálculos. Vamos a buscar otra estrategia con la cual podamos solucionar esta situación. Para ello, vale la pena recordar uno de los mitos o historias más famosas en la historia de las matemáticas,
que incluye además a uno de los matemáticos más prodigiosos, cuyo nombre era Gauss. Cuando Gauss estaba en lo que hoy conocemos como escuela primaria, uno de sus maestros le asignó una larga tarea. Debía sumar los números desde el 1 hasta el 100. El objetivo parecía ser entretener a sus estudiantes por una larga cantidad de tiempo. Sin embargo, pasados unos minutos, Gauss logró deducir cuál era la suma de todos estos términos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logró Gauss sumar tan rápido todos estos términos? Y la respuesta está en que él tuvo una brillante idea. Gauss tomó todos los números del 1 al 100 y los organizó de izquierda a derecha en una fila, y luego tomó estos mismos números y los organizó en forma descendente desde izquierda hasta derecha, como se ve en la siguiente imagen. En la primera fila tenemos la suma 1 más 2 más 3 hasta llegar al último número, que en este caso era 100. Y luego en la segunda fila escribió estos mismos números, pero en forma descendente. Empezó en 100 más 99 más 98 y así sucesivamente hasta llegar al término 1. Luego él sumó verticalmente cada columna y se dio cuenta que 2 veces esa suma siempre daba 101 más 101 más 101 y así sucesivamente hasta llegar al último valor, 101. Entonces, él logró deducir que era más sencillo sumar 100 veces 101, porque esto se representa como 101 por 100, que sería igual a 2 veces la suma de los números que le estaban pidiendo. De ahí, Gauss solamente tuvo que despejar esa suma y sabía que sería 101 por 100 dividido entre 2. De ahí, él logró averiguar que la suma es igual a 5050. Ahora, tomemos esta idea de Gauss y tratemos de generalizarla. Si nosotros queremos sumar los primeros n términos de una progresión, tenemos que S sub n, que corresponde a esta suma, va a ir desde el término a sub 1 hasta el término a sub n. Y para aplicar la idea, tomemos otra vez la suma S sub n, pero ahora organicémoslos desde a sub n hasta a sub 1. Sumando verticalmente, obtendremos que 2 veces esa suma de n términos va a estar dada por a sub 1 más a sub n más, y todos estos sumandos van a ser iguales, como se ejemplificaba en el caso de Gauss, hasta llegar a sub n más a sub 1, que coincide también con ese valor de los términos. Tenemos entonces que 2 veces S sub n, es decir, la suma de los n primeros términos, es igual a n veces, porque vean que estamos considerando n términos, la suma de a sub 1 más a sub n. Y despejando tendríamos que S sub n es n por a sub 1 más a sub n entre 2. A partir del razonamiento realizado, se genera el siguiente resultado, correspondiente a la suma de n términos de una progresión aritmética. Noten que la primera de las fórmulas es la que logramos deducir a partir de la idea de Gauss. La segunda fórmula la podemos obtener a partir de la primera. Veamos la manera. Tenemos que S sub n es igual a n por a sub 1 más a sub n. Pero, ¿quién es a sub n? Habíamos visto que es el término general de una progresión aritmética y estaba dado por a sub 1 más n menos 1 por d, todo dividido por 2. Entonces tendríamos que S sub n es igual a n por a sub 1 más a sub 1, que sería 2 veces a sub 1, más n menos 1 por d, todo dividido por 2.
que es precisamente la segunda fórmula que aparece en el resultado presentado. Volvamos al ejemplo original. Habíamos calculado los primeros 3 meses de pago de acuerdo al sistema de financiamiento. Teníamos que en el mes 1 el pago era de 200,000, en el mes 2 era de 200,000 menos 10,000, en el mes 3 200,000 menos 10,000 menos 10,000 y podríamos deducir que al llegar al mes n vamos a tener el pago de 200,000 menos n menos 1 por 10,000. Entonces vean que se comporta como una progresión aritmética, en la cual la diferencia es de menos 10,000, tenemos una diferencia negativa, y el término a sub 1 corresponde a 200,000, es decir, el primer término de la progresión. Como tenemos una progresión aritmética, podemos utilizar las fórmulas para la suma de los n primeros términos que vimos anteriormente. En este caso, nos interesa averiguar cuándo la suma de los n primeros meses es igual a 1.890.000 colones, que es el monto en el cual el comprador podrá pagar la motocicleta. En este caso, la incógnita es el valor de n, es decir, la cantidad de meses que deben transcurrir para que eso suceda. Podemos sustituir en ese sub n la fórmula para la suma de los n primeros términos, la cual era n por 2 veces a sub 1 más n menos 1 por la diferencia, dividido por 2, y mantenemos la igualdad a 1.890.000 colones. Ahora podemos sustituir en nuestra fórmula los elementos que conocemos. En este caso sabemos quién es a sub 1, que es el primer término de la progresión, y sabemos cuál es la diferencia. Entonces sustituimos estos valores. La fórmula nos quedaría n por 2 veces a sub 1, que sería 200,000, el primer término de la progresión, más n menos 1 por la diferencia que habíamos visto era menos 10,000. Todo eso dividido por 2 nos da como resultado 1.890.000. Resolviendo las operaciones correspondientes, llegamos a la siguiente ecuación cuadrática. Menos 10,000 n al cuadrado más 410,000 n menos 3.780.000 igual a 0, la cual tiene como solución n sub 1 igual a 27 y n sub 2 igual a 14. Ahora, para descartar alguna de las dos soluciones, debemos probarlas en el término general de la progresión. ¿Qué habíamos dicho? Término general era a sub n igual a 200,000 menos n menos 1 por 10,000. Probemos entonces a sub 27, que sería 200,000 menos 27 menos 1, es decir, menos 26 por 10,000. Y noten que eso nos da como resultado menos 60,000. Descartamos entonces esta solución, puesto que no se pueden pagar cuotas negativas. Ahora probemos la segunda solución que nos dio como resultado 14. A sub 14 sería 200,000 menos n menos 1, que sería 14 menos 1, es decir, 13, por 10,000. Y eso nos da como resultado 70,000. Entonces vean que sí tiene sentido porque terminaría pagando una cuota de 70,000 colones. Es decir, en este caso, el comprador tardará 14 meses para poder pagar la motocicleta. Con esto finalizamos el ejercicio y también el estudio de las progresiones. Continuamos con el estudio de las progresiones. Ahora vamos a hablar de progresión geométrica y para ello también tomaremos como ejemplo una sucesión. En este caso debemos completar la siguiente sucesión de números: 4, 12, 36, 108, un primer espacio en blanco, 972 y 3 espacios en blanco restantes. Para completarlos,
vamos a estudiar la relación que tienen los términos que conocemos. Noten que si empezamos en 4 y multiplicamos por 3, llegaremos a 12. De la misma manera, 12 por 3 nos dará como resultado 36. 36 por 3 nos llevará a 108 y 108 por 3 nos dará el primer término faltante, que en este caso sería 324. Para obtener los términos restantes, seguimos utilizando esta regla, multiplicar por 3. 972 por 3 nos dará 2916, que a su vez, multiplicado por 3, nos dará 8748, que multiplicado por 3 nos da 26.244. Noten que los términos de la sucesión son el resultado de multiplicar el término anterior por 3, excepto en el caso del primer término. Así obtenemos lo siguiente. El primer término, que es 4, lo podemos representar como 4 por 1. El segundo término, que en este caso es 12, lo podemos representar como 4 por 3. El tercer término, que es 36, lo podemos representar como 4 por 3, que es el anterior, por 3. El cuarto término, que es 108, lo podemos representar como 4 por 3 por 3, que es el anterior, por 3. Y de esta manera surge la inquietud de cómo poder escribir el término que esté en la posición n. Y lo podemos hacer iniciando en el primer término de la sucesión, que es 4, y multiplicar por 3 una cierta cantidad de veces, que en este caso desconocemos. Entonces, ¿cómo obtenemos cuántas veces debemos multiplicar por 3 en el término n? Vamos a analizar el patrón que se cumple en los términos anteriores. Para eso, podemos reescribir nuestro primer término como 4 por 3 a la 0. El segundo término lo mantenemos igual, 4 por 3. El tercer término lo podemos ver como 4 por 3 a la 2. Y el cuarto término lo podemos ver como 4 por 3 a la 3. Entonces vean que en la primera posición el 3 está elevado a la 0. En la segunda posición el 3 está elevado a la 1. Ahora podemos representar ese 3 como 3 a la 1. En la tercera posición el 3 está elevado a la 2. Y en la cuarta posición el 3 está elevado a la 3. Entonces vean que el exponente del número 3 siempre es una unidad menor que la posición en la que nos encontremos. ¿Eso qué quiere decir? Que en la posición n nosotros podemos representarlo como 4 por 3 elevado a la n-1, ¿verdad? Porque el exponente debe ser una unidad menor que la posición en la que nos encontramos. Retomemos entonces algunos aspectos importantes del ejercicio. En primer lugar, para obtener los términos que completaban la sucesión, lo que hacíamos era multiplicar por 3. Es decir, la operación que utilizamos fue la multiplicación. Y por último, el término general de la sucesión estaba dado por a sub n igual 4, que era el primer término, por 3 a la n-1. A partir del ejemplo trabajado, podemos definir lo que es una progresión geométrica. Se dice que una serie de números a sub n están en progresión geométrica cuando cada uno de ellos, excepto el primero, es igual al anterior multiplicado por una cantidad constante r llamada razón de la progresión. En nuestro caso, nosotros habíamos multiplicado cada término por 3 para obtener los términos siguientes. Entonces, en nuestro caso, r es la razón de la progresión. Ahora bien,
Hablemos un poco de esta razón. Se sabe que cada término se obtiene multiplicando el anterior por la razón de la progresión. Es decir, si tenemos el término a sub k, este va a ser obtenido a través del anterior, es decir, a sub k menos 1 multiplicado por la razón r. Entonces, si nosotros queremos determinar cuál es esa razón, basta despejarla de la igualdad anterior. Es decir, la razón será a sub k dividido entre a sub k menos 1. En nuestro ejemplo podríamos entonces dividir 12 entre 4, 36 entre 12, 108 entre 36 y siempre deberíamos obtener el valor de 3, que es la razón de nuestra progresión. Ahora, si r, nuestra razón, su valor absoluto es mayor que 1, los términos de la sucesión irán aumentando y tendremos una progresión geométrica creciente. Si por el contrario, el valor absoluto de la razón es menor que 1, los términos irán disminuyendo y tendremos una progresión geométrica decreciente. También debemos hablar del término general, que para una progresión geométrica estará dado por a sub n igual a sub 1, que es el primer término de la progresión, por la razón elevada a la n menos 1. Es por eso que en nuestro ejemplo el término general era 4, que es el primer término de la progresión, por la razón que es 3 a la n menos 1. Al igual que en las progresiones aritméticas, en las progresiones geométricas contamos con fórmulas para poder calcular la suma de los n primeros términos de la progresión. Ahora, la construcción para dichas fórmulas no es igual a la que hicimos en las progresiones aritméticas, pero lleva un razonamiento similar. Entonces la omitimos. Simplemente vamos a estudiar cómo son las fórmulas para las progresiones geométricas. Tenemos dos posibilidades. La primera es S sub n igual a r, que es la razón, por a sub n, que es el término en la posición n, menos a sub 1 dividido entre r menos 1. Y tenemos una segunda que es equivalente, es decir, se puede utilizar cualquiera de las dos, que está dada por S sub n igual a sub 1 por la razón a la n menos 1 dividido entre r menos 1. Entonces, si para algún ejemplo quisiéramos calcular la suma de los n primeros términos, podemos utilizar alguna de estas fórmulas. Veámoslo con el ejemplo que hemos ido trabajando. Si nosotros queremos sumar, por ejemplo, los primeros 4 términos, esto se representa por medio de S sub 4 y debemos sumar los primeros 4 términos de la progresión, es decir, 4, 12, 36 y 108. Hagamos esta suma primero de forma manual. Sería 4 más 12 más 36 más 108, que nos da como resultado 160. Y ahora comparemos el resultado utilizando alguna de las fórmulas. En este caso, utilicemos la segunda. S sub 4 sería entonces A sub 1, que es el primer término de la progresión, es decir, 4, multiplicado por la razón, que en nuestro caso es 3, a la n menos 1. Ahora, esa n es la posición en la que estamos, sería 4. Todo eso menos 1. Y lo dividimos entre r menos 1, que sería 3 menos 1. Y noten que si hacemos esas operaciones, obtenemos el mismo resultado que haciéndolo manualmente, es decir, 160. Ahora que hemos finalizado el estudio de las progresiones, es importante que hagamos un resumen con los principales aspectos. Teníamos dos tipos de progresiones, la progresión aritmética y la progresión geométrica. La progresión aritmética tenía como término general a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d, donde la d representa la diferencia de la progresión, es decir,
la cantidad constante que se suma término a término para ir obteniendo los términos siguientes. Es decir, la operación fundamental en este tipo de progresión es la suma. Por otro lado, la progresión geométrica tenía como término general a sub n igual a sub 1 por r a la n-1, donde r era la razón r de la progresión, es decir, la cantidad constante por la que multiplicábamos los términos para ir obteniendo los siguientes. Es decir, la operación fundamental en este tipo de progresiones es la multiplicación. Por último, vimos cómo calcular sumas de términos para cada una de los dos tipos de progresión. En el caso de la progresión aritmética, las dos fórmulas de suma que teníamos son las que se presentan a continuación, donde esa suma depende tanto de la posición en la que se esté calculando, el término principal a sub 1, el término a sub n y la diferencia. Y también teníamos las correspondientes fórmulas para la suma de términos en las progresiones geométricas, que son las que se escriben a continuación. En esas fórmulas se involucra la posición n para el número de términos que estamos sumando, la razón y el término principal a sub 1 y el término a sub n. Con esto finalizamos el estudio del tema de progresiones.